Buenos días, hermanos. Esdras, capítulo 9. Vimos que Esdras, cuando llega a Jerusalén, con todo este viaje largo que había hecho, ¿se recuerda? Al llegar a la ciudad se encuentra, él venía todo ilusionado con la gente que iba a encontrar. Sin embargo, se encuentra con una desagradable noticia. La noticia era tan fuerte, tan terrible, que esta noticia le afectó. Dice: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Porque han tomado de los hijos de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Las noticias tienen efectos y repercusiones en nuestra vida. Estamos haciendo un repaso de la semana pasada. Las noticias, dijimos, tienen impactos que levantan o derriban el ánimo de quienes las reciben. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno es portador de noticias, sobre todo si son noticias malas. Hay personas que lamentablemente no manejan muy bien esta área de la psicología, de tener el tino suficiente para preparar a alguien para darle una mala noticia. También dijimos que Esdras recibió esta noticia y esto nos llevaba a preguntar qué debemos hacer cuando nos llega una mala noticia. ¿Cuál debe ser nuestra reacción? Y cada uno de nosotros recordó algunos episodios de nuestra vida donde cambió nuestro futuro, nuestro presente y nuestro futuro por la noticia que recibimos. Esto puede ser, por ejemplo, la pérdida del trabajo, ¿cierto? Yo no sé cuántos alguna vez han perdido su trabajo y han tenido que llegar a su casa y dar a conocer esta información. O la partida de un ser querido que no veíamos y que nos llegó la noticia de que partió. O la noticia de encontrarnos después de un chequeo médico con que hay una enfermedad que no esperábamos. Y esto también produce un impacto. El accidente en una familia, ¿cierto? A veces en un trabajo llega la noticia de que hubo un accidente en la casa, o a veces en la casa se recibe la noticia de que hubo un accidente en el trabajo. Estamos expuestos a esto. Entonces, debemos estar preparados para enfrentar las buenas y las malas noticias. ¿De qué manera yo debo estar preparado? Un signo de madurez, dijimos, es reaccionar adecuadamente ante la mala noticia. Signo de madurez es reaccionar adecuadamente. Y para esto dijimos que Dios nunca pierde el control de nuestra vida. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, siempre Dios va a estar a nuestro lado. Por lo tanto, en la buena noticia, dar la gloria a Dios. En la mala noticia, dar gloria a Dios. Como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hermanos, cuando Dios nos quita aquí en esta tierra, no tiene ninguna importancia porque Dios nos va a dar arriba. Lo importante es que nosotros tengamos seguro de que tenemos una buena cuenta arriba, ¿cierto? También
La noticia fue que el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra. Eso es parte de la noticia. Vimos en Levítico 18, 24 al 30, donde Dios informa acerca de las instrucciones, en este libro, instrucciones de Dios acerca de las relaciones con los pueblos paganos, donde Dios exige una exclusividad. Después vimos que Dios le interesa que su pueblo no se mezcle, no caiga en la idolatría. Usted no puede decir yo creo en Dios y creo en el horóscopo. No puede decir yo creo en Dios y creo en la suerte. No puede usted decir que usted cree en Dios y cree en los muertos, en las animitas, en los santos. O cree en Dios o cree en eso. Pero Dios prohíbe este tipo de fe dividida. Dios quiere un pueblo que dependa y crea solo en Él. Entonces, en este capítulo 18 se ven también las consecuencias. Las consecuencias están detalladas. El linaje santo, dice la noticia, había sido mezclado, donde se pierde la identidad. Esto lo vimos también. Donde mezcla, aunque tienen el mismo origen, pero el producto final es diferente, ¿cierto? La mezcla pueblo de Dios con pueblo de la tierra, mezclamos todo eso y aparece una cultura distinta. Esto nos lleva también a ver de que hay características diferentes. También dijimos que para armonizar estas dos culturas mezcladas, había que acuñar, ¿cierto?, los términos tal vez nuevos, por ejemplo, el de tolerancia, el término de ser tolerante, ¿cierto? Porque unos tal vez tenían más de Dios y menos del mundo, y otros tenían más del mundo y menos de Dios. Entonces, ¿cómo logramos la convivencia? Por medio de este término que se usa mucho hoy día, que es el de la tolerancia. El término del relativismo, ¿cierto? De que nada es absoluto. Dios lo dice, pero yo tengo esta forma de pensar. Tú por tu fe no me puedes imponer a mí lo que para mí es aceptable. Y esta cosa, hermano, es complicada. Es muy complicada. Y también esto da origen a una nueva forma de pensar. Aquí tal vez aparecieron algunos filósofos, ¿cierto? Psicólogos, sociólogos, que trataban de interpretar, ¿cierto?, esta nueva cultura. Pero para Esdras esto era un caos. Dice, ¿qué normas podemos aplicar? ¿Las de Canaán o las de Dios? ¿Qué normas podemos aplicar de conducta? ¿De qué forma vamos a legislar el comportamiento de nuestra sociedad? Hoy día es así. Esto es parte de lo que hoy día vivimos. Dice también que tomaron de los hijos, de las hijas para sí y para sus hijos. Pone este énfasis, de las hijas de los pueblos de la tierra, tomaron para sí mismos o para sus hijos. Y vino a la mente la frase esta, la mano que mece la cuna, mueve el mundo. Porque el ser humano, la influencia mayor, se dice que el 80% de lo que aprenderá el resto de su vida, lo aprende en los 5 primeros años de edad. Entonces, si hay una mamita cananea, obviamente que le va a inculcar su fe, su religión, sus dioses, sus creencias, sus supersticiones y todo eso. ¿Y Dios dónde va a quedar? El papá tiene la fe en Dios, pero el papá está por allá, en el trabajo. Entonces, también dice que
la mano de los príncipes y de los gobernadores. Ha sido la primera en cometer este pecado. Así dice. Dice, y la mano de los príncipes y de los gobernadores, eso dice el versículo 2. ¿De quiénes esperaba más? Fueron los primeros en caer. ¿De quiénes esperaba más? De estos modelos o referentes, de los guardianes o custodios, de los contenedores, en el sentido de contener las tendencias de la sociedad. Habían sido los primeros. Hermanos, hoy día, ¿qué es lo que estamos viendo? Yo tengo un extracto por allí de un estudio sociológico donde habla acerca de la dirección que se le está dando hoy a las empresas. Las empresas grandes están reclutando ejecutivos, gerentes, que tengan un perfil, número uno, bien acerca de lo que es el conocimiento de su profesión, pero también que tenga un perfil de ser un buen comunicador, que sea el perfil de una persona que sabe relacionarse bien con sus pares y con sus subalternos, que sea una persona que tenga un perfil de sí mismo coherente, pero por sobre todas las cosas, y esto está muy destacado, que tenga un perfil ético. Porque dice, lamentablemente, la mala conducta de un líder de una empresa pone en tela de juicio todo el proceso de esa empresa. Entonces, de quienes más esperaba, habían fallado. Ellos fueron los primeros en transgredir. Y si esto había ocurrido en el liderazgo, ¿qué quedaba para el pueblo si los que instruían y enseñaban habían fallado? Esto fue un impacto tan grande en Esdras, y vimos y escribimos aquí las etapas de la aflicción. ¿Se recuerda? Las etapas de la aflicción, que tiene, si quiere anotarlo, conmoción, porque es el impacto emocional que provoca esto. Segundo, la negación, esto no puede estar ocurriendo. Tercero, la ira, el enojo por lo que está ocurriendo. Cuarto, el regateo o negociar, ¿cierto? Tal vez de asumirlo, de aceptarlo. Quinto, la depresión que acompaña como efecto, que no aparece en el momento, pero poco a poco se va asimilando la situación y entramos en una depresión. Luego está, lo sexto, la sumisión o aceptar la realidad. Y séptimos, la reinversión, donde volvemos a levantarnos, volvemos a creer, volvemos a poner nuestra fe. Sobre eso dijimos que hay 4 no, que no todos pasarán por estas etapas. No todos pasarán por estas etapas. No todos viven estas etapas en el mismo orden, ¿cierto? También no todos tienen el mismo tiempo en cada una de estas etapas. No todos tienen o viven el mismo tiempo. Hay veces personas que se quedan pegadas por años en alguna de estas etapas. Y también el otro no es que no debemos apurar el proceso de restauración. No podemos apurar este proceso, debemos ser pacientes. Estamos ayudando a un cristiano que lamentablemente descuidó su matrimonio,
porque la esposa no era muy de piel, entre comillas. No era muy de piel. O sea. Y lo segundo, que la esposa no lo elogiaba, no lo acompañaba mucho en sus exposiciones. Él es orientador familiar. Y contradicción. Entonces él en sus charlas, de repente por allí lo invitaron a Temuco, y allá en Temuco apareció una dama que estaba separada por harto tiempo, y cuando escuchó la enseñanza de él, quedó con estas. ¿Ha visto eso? Y empezaron a salir de por aquí corazones así, muchos. Y a él le gustó eso. Entonces comenzaron a comunicarse por el famoso WhatsApp, por el Facebook, hasta que casualmente dijo ella: voy a pasar por tu ciudad, ¿qué te parece si nos tomamos un cafecito? Y cayó a este hombre. Dice cómo va el buey al degolladero, dice el libro de Proverbios. Así cayó, como va la oveja para ser trasquilada, como va el ave al lazo y a la jaula. El tema es que esto se supo porque ellos tenían sus encuentros, pero finalmente intervinieron algunas personas importantes en la vida de ellos y ellos están en un plan de restaurarse. Ella lo perdonó, él volvió a la casa, pero de repente a ella como que vuelve a cero, avanza en la restauración, pero como que de repente vuelve a cero. Y nuevamente le aparece el enojo, la ira, y ella dice te perdono, pero después como que se le olvida que lo perdonó y nuevamente viene y a veces le está durmiendo y ella lo despierta y le dice ¿cómo pudiste hacer esto? Entonces yo le dije, hermano, dedica tiempo y paciencia. Dios en su gracia puede apurar el proceso, pero tú no. Porque él me decía, pastor, cuando aparece esto, yo me voy de la casa, me voy de mi mamá para evitar el conflicto, entre comillas, para evitar el conflicto. O sea, el caballero no quiere pagar el costo de enfrentar el conflicto. Nunca va a ser lo mismo. Y él necesita tiempo y dedicarle tiempo. El tema es que no debemos apurar los procesos, debemos dejarlo en las manos de Dios. Ya. ¿Cómo fue el proceso de Esdras? Conmoción. Primero, él vivió la conmoción. Versículo 3, cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Cuando habla del vestido, está hablando de que esto tiene un impacto en las cosas materiales. Lo material pasa a un segundo y tercer plano. No tiene absolutamente ningún valor, da todo lo mismo, ¿cierto? Segundo, arranqué mi cabello y mi barba. Esto indica que la imagen también, la imagen física que él tiene, no tiene tampoco ninguna importancia. Generalmente una persona que está pasando por un cuadro depresivo cae también en un abandono de su propia persona, en un descuido. A veces hay personas que ni siquiera quieren lavarse, ni la cara. ¿Verdad? Ponerse cualquier cosa da lo mismo, si ponerse cosita o no ponerse, no. Esdras cae en esto.
Y lo tercero, dice, me senté angustiado en extremo. También la actividad se detiene. La angustia paraliza y desmotiva absolutamente de todo lo que la persona está acostumbrada a hacer. Tremendo, ¿eh? Y en realidad una persona en un cuadro depresivo severo no quiere hacer nada, no tiene ánimo de nada. Por eso que el test es importante que lo miremos bien. 4, la conmoción que él vivió sirvió para inspirar a otros. Dice, se me juntaron los que tenían las palabras de Dios. A causa de la prevaricación de los del cautiverio, más yo extendí mis manos a Jehová Dios. Entonces, en esto vemos que él contagia a otros en su dolor. El tema de la empatía aquí es importante. La empatía, acompañar en el dolor al que está sufriendo. Se me juntaron los que tenían. También la conmoción lo llevó a la acción, se levantó de su aflicción. Dice el versículo 5, a la hora del sacrificio de la tarde, me levanté de mi aflicción. Me levanté. Hay muchos que se levantan de su aflicción para cometer locuras, pero él se levanta para ir al sacrificio, ir a la iglesia o a la casa de Dios. Se sacudió su dolor. En realidad, hermanos, hablábamos de las enfermedades mentales versus las enfermedades físicas. Las enfermedades psíquicas no se necesita el reposo físico, sino que al contrario, se trata de activar la actividad de la persona para que poco a poco vaya quedando atrás ese cuadro. Pero por otro lado veíamos que las personas con enfermedades físicas sí necesitan el reposo físico. Entonces las terapias o las formas de enfrentar la recuperación, la rehabilitación de una persona está muy asociado del tipo de enfermedad que padece, aunque las dos son graves. Usted sabe, hermano, que en el sistema previsional chileno las enfermedades psicológicas son muy cuestionadas. Y el CONPIN y todo esto rechazan mucho ese tipo de licencias porque son incomprendidas, porque no se logra demostrar bien la gravedad de una enfermedad psicológica. Pero el impacto que tiene la persona es absolutamente fuerte. Vimos el impacto de la pérdida de los valores materiales, la pérdida de la imagen y también la pérdida de la actividad. Bien, dice que rasgó su vestido y su manto. Indica que igual, cuando llega al sacrificio a la casa de Dios, indica que él no está disimulando su dolor, su luto, su duelo. Y después dice, se postró de rodillas, es una señal de sumisión a Dios, señal de total rendición a Él. También extendió sus manos, señal de intercesión, de mediación sacerdotal, y debemos extender nuestras manos a Dios porque cuando extendemos nuestras manos a Dios significa que nosotros no vamos a meter nuestras manos en arreglar el problema. No tomaré, ¿cierto?, la justicia por mis manos, dejaré la justicia en las manos de Dios. Por eso levanto las manos. Y aquí entramos en materia. Desde el versículo 6. Ya. Hasta aquí llegamos. Pero no se baje. Porque ahora viene lo que tenemos para hoy. En realidad, hermanos, es importante la oración. La oración de Esdras. La oración de Esdras nos enseña a
reconocer. Esta palabra es clave. Uno generalmente quisiera tener modelos. Yo no sé cuántos de ustedes han visto, por ejemplo, la estructura de la oración que el Señor les enseñó a los discípulos. El Padre Nuestro, ¿cierto? Se puede hacer todo un análisis, toda una, podríamos decir, un proceso de alabanza, de reconocimiento y del tema de nuestras necesidades y del perdón y de la voluntad de Dios, etc. La oración de Esdras también tiene mucho que enseñarnos. En primer lugar, en el versículo 6, la oración de Esdras nos enseña a reconocer, versículo 6, a Dios como un Dios personal. Reconocer a Dios como Dios personal. ¿Qué es lo que está diciendo Esdras aquí? Dije, Dios mío. No dice bendito Padre Celestial, no dice altísimo Dios, no dice Dios creador del cielo y de la tierra. No usa ese término. Él dice Dios mío. Cuando una persona está en una situación desesperada, cuando una persona está pasando por una depresión, producto de una gran situación dolorosa y triste, ¿qué es lo que primero debe hacer? Es vincularse con Dios. Usted conoce los pronombres personales, ¿cierto? Él dice, no es solo Dios, sino que Él dice, Dios mío. Esa es la forma. El Señor Jesucristo dijo, cuando ustedes oren, oren así, Padre nuestro. ¿Se da cuenta? La palabra nuestro es que, si bien es cierto, Dios es Padre, pero es nuestro. Posesivo, justamente. Aquí Esdras está también haciendo lo mismo, está diciendo Dios mío, Dios mío. Es importante esto, que usted haga a Dios su Dios en medio de su tormenta, en medio de su crisis. Usted tiene que hacer a Dios su Dios. Es su Dios personal, no es el Dios de otro. Probablemente lo sea, pero en este momento, cuando yo estoy pasando por esta situación tan grave, primero yo estoy dirigiéndome a hablar con mi Dios personal. Más que cualquier otra cosa, yo debo establecer el vínculo. Tal vez yo debo preguntarme, ¿es realmente Dios mi Dios? Si no tengo seguridad en esa respuesta, yo tengo que ver por qué me he alejado de Dios. Tengo que definirme en ese momento cuando yo recurro al único que puede arreglar todo, el único que puede hacer milagros, el único que puede encargarse de mi gran problema es Él. Entonces yo debo definir mi relación con Él. Entonces yo tengo que decir, Señor, no importa por lo que yo he pasado, no importa cómo yo he sido, lo importante es que tú eres mi Dios. Sea como sea, tú eres mi Dios. Aunque yo sea barro, tú eres mi Dios. Aunque esté lleno de debilidades, tú eres mi Dios. Eso es lo primero. Nunca lo otro. No comience pidiéndole, no comience quejándose, no comience argumentando, sino que comience primero vinculándolo a su vida, estableciendo el vínculo, esta filiación tan tremenda que es el reconocimiento de que Él es su Dios. Bueno, ¿eh? Sí, hermano, sí. Dios mío. Después dice confuso y avergonzado. Aquí lo segundo
reconozca su impacto emocional. Usted no tiene que disimular sus emociones delante de Dios. Muy por el contrario. Él dice que está confuso y avergonzado. Es decir, él está en un impacto emocional, está en una desazón. Él está absolutamente desconcertado, está confundido. ¿Qué me indica esto? Él está sorprendido por la noticia. No era lo que hubiera él imaginado. Él no está entendiendo la dimensión de todo. Él no tiene que decir que lo ha procesado ya todo, sino que él tiene este sentimiento de una persona conmocionada, confundida. Entonces, la oración de Esdras nos enseña a reconocer a Dios como Dios personal, a reconocer su impacto emocional. Número 3, a reconocer, sentir vergüenza. Sentir vergüenza, dice avergonzado estoy. ¿Usted recuerda que Esdras había confesado también vergüenza anteriormente? Y que su vergüenza la había sentido ante el rey de la tierra, de no pedirle custodia, no pedirle protección, no pedirle escolta, sino que él siente vergüenza delante del rey, pero ahora siente vergüenza delante de Dios. En el capítulo 8, versículo 22, habla de su vergüenza ante el rey de la tierra, pero ahora siente vergüenza delante de Dios. La vergüenza es un sentimiento penoso que está acompañado de timidez, de pudor, de una sensación de humillación. La vergüenza es una actitud anímica que se refleja en el rostro y en la postura física. Una persona avergonzada está absolutamente humillada. Siente que su pudor ha sido vulnerado. Así se siente. Hermanos, cuando uno está pasando por una situación difícil, debe reconocer esta vulnerabilidad, esta situación de sentirse vergonzoso, avergonzado delante de Dios. ¿Qué está diciendo con eso? El Señor, se me cae la cara de vergüenza por esto que estamos viviendo. Imagínense cómo está Él. Él está diciendo con esto que Él tiene que dar la cara. Entonces, dice, oh Dios mío, avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Lo cuarto es reconocer la dimensión de la falta. Hermanos, el tema es este. Si yo a Dios le confieso el 20% del 80% del problema, téngalo por seguro que esa oración no va a tener ningún impacto en Dios. Porque usted no puede ocultarle algo a Dios que Dios ya sabe. Eso es. Usted no puede bajarle el perfil
el problema, minimizarlo. ¿Usted ha conocido gente que le gusta minimizar las cosas? Hacerla tan chiquitita, no, si el asunto no es tan grave. No, no es eso. Entonces, en esta oración, Esdras nos enseña a reconocer que debemos la dimensión del problema, tenemos que reconocerla. Nuestras iniquidades, dice, se han multiplicado sobre nuestra cabeza. Y nuestros delitos. Él está diciendo con esto que él toma conocimiento. Él toma conocimiento de la situación. Le toma el peso a la gravedad del asunto. Esto, hermanos, es, yo diría, tremendamente saludable también por nuestra psicología. Porque la palabra de Dios dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Para salvación. Es decir, cuánta es mi confesión, tanto es el impacto beneficioso de mi salud espiritual. Cuando habla que se confiesa para salvación, está hablando de que cuando yo declaro que Jesucristo es el Señor de mi vida, en ese momento la gracia de Dios se activa sobre mí. Y yo recibo por la gracia la salvación. Cuando yo he creído y cuando yo he confesado, ¿cierto? Ahora, hermanos, eso también tiene que funcionar en nuestra oración. A mayor cantidad de reconocimiento de la falta, mayor es el beneficio en mi vida espiritual, en mi vida psicológica. Mientras callé, dice el Salmo, mientras callé se envejecieron mis huesos. Es decir, el silencio tiene una consecuencia de enfermar la persona que retiene lo que debe confesar. ¿Sabe? Estos días conseguimos un libro, si usted tiene interés lo puede comprar, un libro que está relacionado directamente entre lo que tiene que ver con mi vida espiritual y mi vida psicológica y la repercusión que tiene sobre mi cuerpo y específicamente en la salud de mi corazón físico. Cómo las emociones destructivas dañan también nuestra salud física. Entonces, Esdras aquí nos está enseñando a que nunca debemos reducir, simplificar o bajarle el perfil al problema que nosotros estamos viviendo. Entonces, la dimensión de la falta. Él tomó conciencia paulatina de los errores. Habla aquí de iniquidad y de delitos. Si usted se fija en el texto, dice, Señor, nuestras iniquidades se han multiplicado, nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Cuando habla de iniquidad, habla de maldad, habla de injusticia enorme. Y cuando habla de delitos, habla de culpa, habla de crimen, habla de quebranto de la ley. ¿Ha escuchado las palabras el delito culposo y delito doloso? ¿Sí? ¿Ha escuchado ese término culposo? Bueno, cuando es delito culposo, ha sido hecho por negligencia, ha sido cometido por negligencia. Es decir, no ha habido intencionalidad, sino que por negligencia. Pero el doloso es el que ha sido cometido premeditadamente. Entonces, él reconoce la dimensión del problema.
Dice, desde los días de nuestros padres hasta este día, hemos vivido en gran pecado. También, número 5, debemos reconocer la data o antigüedad de la falta. ¿Desde cuándo está ocurriendo esto? No, si esto pasó ayer nomás. No, si esto ocurrió en estos días nomás. No, ¿desde cuándo? Él dice, desde los días de nuestros padres. Es decir, esto le trae tanto dolor porque él reconoce que ya hay más de una generación involucrada en el problema. Ha conocido gente que, mire, lo que se me viene a la mente, no pensando en nadie, por favor, pero él separado, su mamá y su papá separados, sus abuelos separados, y de ahí para atrás, etc. Generaciones que van replicando los modelos inconscientemente. Yo creo que nadie se casa para separarse, nadie. Los solteros, los padres o las madres solteras, ella, madre soltera, su mamá, madre soltera, su abuela, madre soltera, y de ahí no sé para dónde, hasta cuándo, etcétera. Hermanos, hay que reconocer desde cuándo esto comenzó a ocurrir delante de Dios. Yo creo que por algo lo está haciendo Esdras. ¿Qué es lo que él quiere cortar? Cortar que las generaciones futuras no sigan experimentando lo mismo. Yo creo, hermanos, que cuando una persona llega a los caminos del Señor Jesucristo, llega para que en Cristo sea redimido, sea salvo, sea perdonado y se corte toda herencia de maldad. No quiero usar la palabra maldición, pero de alguna manera, como que genéticamente viene la persona ya, como con un futuro, con una tendencia. Entonces, en Cristo somos nuevas criaturas, por lo tanto, lo que ocurrió para atrás, Señor, tú tendrás misericordia. Pero lo de hoy y hacia el futuro, hacia las generaciones venideras, esto no puede seguir ocurriendo. Y esto tiene que ver con el reconocimiento que hace Esdras de la data o antigüedad de la falta, desde nuestros padres, desde los días de nuestros padres, hasta este día hemos vivido en gran pecado. Y por nuestras iniquidades, nosotros. Entonces esto nos lleva también a un número 6, que la oración de Esdras nos enseña a reconocer que el sufrimiento es, usemos este término, cosecha de lo que se ha sembrado. Dicho de otra manera, es consecuencia del estilo de vida que hemos llevado. ¿Se entiende mejor? Nuestro estilo de vida. Mire, es súper importante tener claro, el estilo de vida suyo traerá consecuencias. Cada uno de nosotros somos una cultura distinta, ¿cierto? Pero hay algo que es muy importante de reconocer, que su estilo de vida traerá consecuencias, positivas o negativas. Entonces él está diciendo, Señor, nosotros hemos pasado por esto
Porque la verdad es que nuestro estilo de vida ha sido lo que nos ha llevado a cosechar esto. Aquí, hermano, yo no tengo que pedirle cuentas a Dios. No tengo que decirle, Señor, ¿por qué nos pasó esto? Muchas veces nosotros oramos de esa forma. Decimos, Señor, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué estoy en esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? No. Yo tengo que decir, Señor, lo que estamos viviendo ha sido por nuestro estilo de hacer las cosas. Ha sido por las decisiones que hemos tomado de hacer las cosas. Y es tremendo, ¿eh? ¿Sabe, hermano, que este bosquejito usted puede tomarlo como una plantilla que le va a ayudar en cómo usted hablar con Dios sobre los problemas que usted ha estado sufriendo, viviendo, y decir, Señor, primero, tú eres mi Dios. Segundo, no me siento bien con lo que me está pasando. Tercero, Señor, estoy avergonzado por esto que tengo que confesarte. Quinto, Señor, esto es grave. Quinto, la fecha, desde cuándo estamos practicando esto. Y también que lo que hemos sufrido ha sido el resultado de nuestras malas decisiones. Interesante, ¿eh? Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo. Dice, seguimos. Por nuestras iniquidades nosotros. Aquí él hace como una descripción del tipo de crecimiento, de sufrimiento. Número 7, entonces, reconocer las formas de sufrimiento. Mire, si usted se fija en este texto, dice, por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes han sido entregados en manos de los reyes de la tierra. Nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, todos, el pueblo en general, han sido entregados en manos de los reyes de la tierra. O sea, ya dejamos de pertenecernos. Hemos estado absolutamente coartados en nuestra voluntad, en nuestras decisiones. No tenemos la autonomía de hacer lo que nosotros queremos. La perdimos en algún momento. Él dice en su oración, hemos sufrido violencia. Los reyes de la tierra, ¿de qué forma nos han hecho sentir su autoridad? A través de la violencia. Dice a espada. ¿Sí? A espada. Segundo, la cautividad. Hemos sido esclavizados. Tercero, la pérdida de nuestros bienes, robos. Robos. Constantemente hemos sido robados. Y cuarto, avergonzados, humillados. Piense usted, hermano, en esto. Él hace una descripción de la forma en que ellos han sufrido. Él, podríamos decir, las matemáticas no mienten. Nuestro estilo de vida
nos ha llevado a estas consecuencias. Aquí no hay dónde perderse con respecto a lo que se traduce como consecuencias de nuestro estilo de vida, y hemos sufrido violencia siempre. Hoy día el tema de la violencia es un tema que se discute mucho, porque la gente es violenta. Los niños son violentos, son agresivos. Vemos que hay violencia intrafamiliar. Es un gran tema ese que se está debatiendo. Pero de alguna manera la violencia es algo que se metió definitivamente en nuestra sociedad. Lo segundo, la cautividad. Personas cautivas, personas no dueñas de sí mismos, personas que están siendo anuladas como tales a través de los vicios, por ejemplo. Hay gente que tiene que luchar para poder hacer lo que él quiere hacer porque está atrapado en algún vicio. Hay niños atrapados en el internet. Hay niños atrapados en los... Y usted los ve así. No piensan, no miran, no escuchan nada, sino que ellos están tensos y absolutamente cautivos, su mente en eso. Niños cautivos, erotizados. Su mente ya se iniciaron sexualmente en su vida, en su sexualidad activa, y ya no pueden contenerse. Y por último, la vergüenza de ser personas que, teniendo la identidad de cristianos, sin embargo, por nuestros hechos, hemos sido constantemente humillados, avergonzados, menospreciados. Hemos sido el escarnio, la burla de muchos. Cuando una persona, un creyente, cuando un hijo de Dios revierte todo esto, ya no anda más en violencia. Ya no tiene a nadie cautivo de su familia, de su hogar. Ya no sufre pérdidas materiales sostenidas a través de robos u otras formas. Y ya no anda avergonzado. Las formas de sufrimiento. También en esta oración, me faltó pizarra, pero voy a poner aquí número 8, reconoce la gracia. Reconoce la gracia de Dios. Dice: y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios. Reconoce la misericordia de Dios. Reconoce que Dios le ha dado una oportunidad. Dios ha hecho un paréntesis en la vida de cautivos que ellos han llevado por años. Dios les ha permitido tener un respiro de libertad. Él reconoce eso. Reconoce la gracia de Dios que les permite establecerse en la casa de Dios. Así dice el texto. Dice: ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario. Un lugar seguro en su santuario. Hermano, yo quiero decirle que en la casa de Dios usted está seguro. Aquí está su seguridad. Siempre la casa de Dios le dará a usted seguridad. Seguridad espiritual, seguridad psicológica, seguridad física. ¿Por qué no decirlo también? Es importante eso, que Dios aquí nos da seguridad. Aquí estamos seguros, porque es el lugar donde Dios nos restaura. Es el lugar donde
Dios nos permite crecer espiritualmente. Dios nos permite madurar espiritualmente. Yo no sé si usted puede decir que en Dios usted ha tenido episodios de su vida donde Dios ha sido glorioso en su casa, donde Dios le ha dado un toque de su gracia, donde Dios le ha levantado espiritualmente, donde Dios ha hecho una obra en su corazón. Mire, hermanos, aquí está, para darnos un lugar seguro. Dice, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos. ¿Qué es lo que hace Dios aquí? Nos hace abrir los ojos de lo que hemos estado viviendo, de lo que hemos estado pasando. Aquí es donde Dios abre nuestros ojos para ver un futuro mejor, para ver digamos, como Él ve las cosas. Porque yo estoy seguro, hermano, que nuestro problema nunca vemos con equilibrio, sino que toda nuestra mirada está prejuiciada por el estado anímico y espiritual que tenemos. Porque todo depende del cristal con que se mire. Así dice el dicho. Entonces, Dios aquí me hace abrir los ojos. Dice, alumbrar nuestro Dios. Aquí, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pareciera ser que aquí la lámpara de la palabra de Dios ilumina todo, ¿cierto? Y aquí entendemos todo y miramos dónde estamos, miramos dónde andábamos y miramos para dónde vamos. Aquí podemos darle un giro, un cambio de rumbo a nuestra vida. Eso es lo que Él está diciendo al reconocer la gracia de Dios. Finalmente, en el versículo 9, reconoce la fidelidad de Dios. Reconoce la fidelidad de Dios. Dice, porque siervos somos. Dicho de otra forma, esclavos somos. No somos ninguna gente importante, somos esclavos. Sin embargo, dice, más en nuestra esclavitud, tú no nos desamparaste. Tú, Señor, fuiste fiel. Señor, no nos has desamparado, sino que inclinaste sobre nosotros tu misericordia. O sea, tú has sido un Dios fiel, aún siendo nosotros esclavos, siendo que estamos en un lugar tan lejos. Sin embargo, tú fuiste fiel y no nos desamparaste, sino se inclinó sobre nosotros tu misericordia delante de los reyes de Persia. Es decir, Señor, lo que para nosotros era imposible de hacer, tú lo hiciste en los reyes que nos tenían cautivos. Nunca se olvide, hermano, que Dios puede obrar en los corazones de las personas. Lo que usted no puede hacer en el corazón de un rey, Dios sí lo puede hacer. Y dice ellos, Señor, gracias por tu fidelidad, porque tú obraste en el corazón de ellos. Si no hubiera obrado Dios en el corazón de ellos, esto nunca habría ocurrido. Por eso que decimos que Dios es fiel. Tuviste misericordia, Señor, también para ayudarnos a levantar la casa de Dios. Dice, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios. Hermanos, Dios nos vivifica, pero Dios en su gracia sigue manteniendo, ¿cierto?, en nosotros la vida para que nosotros nos restauremos y seamos parte de su casa o de su familia.
Ese siempre será el deseo de Dios, que nosotros seamos familia. Cuando habla de casa, para levantar la casa, nuestro Dios habla de toda esta comunión, habla de todo este proceso hermoso que nosotros tenemos como iglesia. Y también dice para restaurar sus ruinas. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado absolutamente arruinados? Unos pocos escombros, nada más. Con una imagen por fuera, pero por dentro, absolutamente deshechos. Sin embargo, aquí Dios ha hecho este proceso de restauración. Dice, y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Frente a todo esto, para concluir, la oración de Esdras entonces nos enseña a reconocer la fidelidad de Dios. Pero como proceso de su oración, por eso que es importante que usted tome conciencia y reconozca primero a Dios como su Dios personal. Segundo, reconozca los sentimientos, su estado anímico. Tercero, dígale a Él que usted está avergonzado de lo que le ha ocurrido. También no le baje el perfil, no disminuya, sino que sea absolutamente honesto en cuanto a la dimensión de la falta. También reconozca la fecha, desde cuándo. También reconozca que el sufrimiento no ha sido castigo de Dios, sino que reconozca que ha sido la cosecha de lo que usted mismo ha sembrado. También reconozca las formas en que el enemigo le ha afligido, porque del momento que usted se sale de la cobertura de Dios, queda bajo la autoridad o el poder, ¿cierto?, de las tinieblas. En este caso dice de los reyes de la tierra. Y ellos le dieron estos 4 estilos de sufrimiento: violencia, robos, cautividad y humillación y vergüenza. Reconozca la gracia de Dios y reconozca la fidelidad de Dios. Cuando Esdras termina de orar, su oración, ¿de qué forma termina? De una manera, yo diría, absolutamente magistral. La pregunta. Fíjese, dice el versículo 10. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? ¿Qué podemos hacer? Saulo de Tarso le dijo al Señor: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y luego dice que, Señor, ¿qué quieres que haga? Frente, hermanos, a la oración de Esdras, viene inmediatamente la conciencia de que él tiene que tomar decisiones. Sí, después de la oración tiene que haber una decisión, tiene que haber una disposición de poner toda una voluntad en cambiar lo que nos ha traído dolor, cambiarlo por algo que nos traiga bendición. Amén. Muchas gracias. Damos gracias al Señor por esta palabra y yo estoy seguro que a usted puede ayudarle. Oramos al Señor. Padre Celestial, gracias por estos modelos de oración que incluyen, Señor, reconocimiento primero de que tú eres nuestro Dios. Aunque estemos en esclavitud, aunque seamos un montón de escombros, aunque nuestra vida esté arruinada por los robos, aunque hayamos sufrido violencia, Señor, en el nombre de Jesús,
aunque hayamos vivido vergüenzas, tú eres nuestro Dios. Aquí estamos para ti, Señor. Obra en nuestro corazón, obra en nuestra mente. Padre, que retomemos la senda, que nos pongamos en tus manos, que cortemos, Señor, para que nuestra generación del presente y las futuras no pasen, no sufran lo que tal vez nosotros hemos estado sufriendo. Yo te ruego, Padre, que puedas restaurar tus hijos, a cada uno, en el nombre de Jesús. Levántalos, 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 Señor. Que puedan abrir los ojos a un mejor futuro, a un mejor presente que de seguro tú nos ofreces. En el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor, por lo que hemos recibido. Bendice a tus hijos que nos siguen, que siguen el proceso de tu palabra, esta exposición, Señor, que puedan aplicar estos principios en sus vidas. Estoy seguro, Padre, que a través de esto tú puedes darles un mejor porvenir, un mejor presente. Te doy gracias, Señor, por lo que hemos vivido, lo que hemos recibido. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué debemos hacer? Usted anote por allí. Esto es lo que yo me comprometo a hacer. Sobre esto vamos a trabajar un poco más el próximo domingo, acerca de las cosas. Las preguntas honestas que le hacemos a Dios con la disposición de tomar decisiones. Él de alguna manera nos da luz. Dice, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Amén.